Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26. Pero antes de seguir, quiero pedirle un favor. Apague su celular. Apáguelo, por favor, o póngalo en silencio. Sí. No permita que nada lo interrumpa, que nada lo distraiga. ¿Listo? Apagamos los celulares. Los dejamos en silencio. Amén. Gracias. Hechos, capítulo 11, versículo 26. ¿Lo tenemos? He titulado la enseñanza de hoy: ¿qué harás con tu vida cristiana? Pregúntale a su vecino: ¿qué harás con tu vida cristiana? ¿Qué harás con tu vida cristiana? Hechos 11, 26. Y dice la palabra del Señor: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No en Antioquia, sino en Antioquía. Veámoslo otra vez, por favor. 1, 2 y 3. Y se congregaron allí todo un año y enseñaban a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Usted recibió una foto de algo, ¿verdad? Pero no me digan el nombre, sino quiero que me digan otros nombres que usted le puede dar a esto. Todos sabemos cómo se llama, ¿sí? Pero díganme otros nombres. Necesita luz. ¿Qué otro nombre recibe esto? Un bolso, ¿sí? Un bolso. ¿Tiene suyo? Una mochila. ¿Qué más? Un depósito. Un depósito. ¿Señora? O sea, el contenido que digamos refiriendo. ¿Cómo se podría llamar también esto? ¿Todos tienen? ¿Todos tienen? ¿Sí? Un bolso. ¿Qué más? Un recipiente, una mochila. ¿Qué más dice hermana Gladys? ¿Cómo más se puede llamar esto? No, no me ve el nombre. No es el nombre, eso se llama sinónimos. Deme sinónimos. ¿Cómo se puede llamar esto, hermana Rosalba? Un balde también. ¿Cómo más? Andrea. Un recipiente, un bolso. ¿Un qué? Un recipiente para guardar pan o huevo. Un recipiente. ¿Cómo es el verdadero nombre? Canasto. ¿Verdad? Eso suena como feo, ¿no? ¿Cierto? Alguna persona dice: uy, usted es un canasto. Sí, eso suena feo. Pero si me dice usted es un canasto, yo digo: uy, entonces soy útil. Porque un canasto es algo útil. ¿Y para qué son los canastos? Para echar muchas cosas. Ya los canastos ya pasaron de moda. ¿Sí? Un buen florero. Un buen florero, un buen frutero, ¿sí? Cuando usted me quiere dar una buena cheta, entonces ya sabe, con un canasto, ¿sí? Y los que somos viejitos, cuando íbamos a hacer mercado, ¿qué íbamos a hacer mercado? En canasto. Ya hoy en día los canastos ya no se ve, pero un canasto tiene una utilidad increíble porque sirve para depositar muchas cosas. Dígale a su vecino: tú eres un canasto. Dígale, tú eres un canasto. O sea que es una persona que útil, amén. Lo que pasa es que nosotros en nuestro español siempre las palabras damos el significado que no es. Sí, ay, parece un canasto, queriendo decir que es una persona fea, que es una persona, pero un canasto tiene otro significado diferente. ¿Cómo se llama el título de la enseñanza de hoy? ¿Qué harás con tu vida cristiana? Otra vez le damos Hechos, por favor. Quiero que nos lo aprendamos bien porque vamos a mirar eso. Y dice que congregaban allí todo un año Con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Hoy está de moda ser cristiano. Hace 30 años atrás, 40 años atrás, ser cristiano era lo peor que le podía suceder a la sociedad. ¿Sí? Era lo peor. Yo recuerdo que nuestras familias, cuando se enteraban que uno era cristiano, las familias lo hacían a un lado y le decían: yo prefiero verlo muerto que verlo cristiano. Yo prefiero verlo un borrachín antes que verlo metido en una iglesia. Pero hoy en día ser cristiano está de moda, ¿sí?
Hoy en día todo mundo es cristiano, ¿sí? Entonces menciónenme gente famosa cristiana. A ver. Bueno, sí, pero famosos seculares, pero sí, Marcos Witt es cristiano. Por ejemplo, Ricardo Montaner, ¿sí? Dicen que es cristiano. Yo no estoy juzgando su vida, no, sino que es lo que la gente dice, porque a mí no me consta. ¿Quién más? A ver. Marcelo Cezanne, también dice que es cristiano. ¿Qué otro? Yuri es cristiana. ¿Qué otro? Juan Luis Guerra, ¿qué otro? Moisés Angulo, ¿qué otro? ¿Quién? Mariana Lucía, no sé quién es, me la presenta. Vivian Morales, Campos, pues yo cristiano. Don Gediondo. Y encontramos que hoy todo el mundo es cristiano. ¿Sí? Dicen que el Joey Arroyo es cristiano. Dicen que el Silvestre Stallone es cristiano. Dicen que el que se acabó de matar en el accidente, Paul Walker, también era cristiano. Dicen que Mandela tenía fuertes inclinaciones hacia el cristianismo. O sea que hoy en día todo el mundo es cristiano. Sí. Pero vamos a mirar entonces, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con nuestro cristianismo? Si de verdad somos cristianos, si de verdad no somos cristianos. Vamos a mirar primero, ¿qué es la vida cristiana? ¿Qué es la vida cristiana? ¿Se ha puesto a pensar usted eso? ¿Qué es ser cristiano? Porque uno pregunta, ¿cuántos son cristianos? ¿Todos dicen? Yo le pregunto ahora, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Según el diccionario, cristiano viene del griego Christos, o Cristos, que literalmente significa el ungido. Y la definición que da el diccionario es religión abrahámica, monoteísta basada en la vida y enseñanzas atribuidas a Jesús de Nazaret, presentadas en el canon bíblico. Los cristianos creen que Jesús es el Hijo de Dios, así como el Mesías, profetizado en el Antiguo Testamento, que murió por la redención de los pecados del género humano, y que Él resucitó a los 3 días después de su muerte. Eso es lo que dice el diccionario. Y de alguna manera eso es la verdad. Todo lo que ahí dice es cierto. Esa es la esencia del cristianismo: creer en Cristo, creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Él murió por nuestros pecados y creer que Él resucitó. Esa es la esencia del cristianismo. Y todo aquel que dice ser cristiano, pues tiene esa creencia o piensa en eso. Pero vamos a ir más allá y a mirar qué realmente es un cristiano. Vamos a mirar todo el capítulo de Hechos, capítulo 11. Vamos a mirar unas características de la vida cristiana. Pregúntale a su vecino, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiano? ¿Qué es ser cristiano? ¿Se han puesto a pensar? ¿Carolina es cristiana? ¿Por qué es cristiana? No, yo digo yo soy cristiana para me falta mucho. O sea, estoy aprendiendo. Hermana Luz, ¿qué dice? ¿Es cristiana? La hermana Marcela es cristiana. Está aprendiendo. Bueno, vamos a mirar características de la vida cristiana y vamos a ver si hoy realmente somos cristianos. ¿Somos o no somos? ¿Wilson es cristiano? Está aprendiendo. Oye, aquí todos están aprendiendo, está como bueno. ¿Mi tía Elsa también está aprendiendo? Ah, bueno. ¿Mi papá? Estamos en proceso. Uy, señor, bueno. Hechos 11:1. Vamos a mirar las características de la vida cristiana según este capítulo. Pero me llama la atención el título y me salgo un poquitico del tema. ¿Cómo es el título? Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. ¿Quién es el que está informando? Pedro. ¿A quién? A la iglesia. Tan curioso, ¿no? ¿Quién era Pedro? El apóstol. ¿Y a quién le estaba informando? Y hoy en día es todo lo contrario. A los apóstoles no se les puede preguntar nada porque... Pero encontramos que el apóstol Pablo le está rindiendo informe a la iglesia de Jerusalén. Solamente les dejo esa paréntesis para que lo pensemos. Miremos el versículo 1. Primer característica de una persona que dice ser cristiana. ¿Qué dice la palabra? Oyeron los apóstoles
¿Y quiénes? Y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que oyeron los apóstoles y los hermanos? ¿Cuál fue la buena noticia que llegó a Jerusalén? Que en Antioquía, la gente que no era judía, que no era hebrea, comenzaron a escuchar la palabra del Señor. Y eso para ellos fue de gran emoción y de gran regocijo. Así que la primera característica de un cristiano es una persona que ha recibido la palabra de Dios. Que ha recibido la palabra de Dios. ¿Pero qué significa recibir la palabra de Dios? Significa comprenderla, significa entenderla y significa aceptarla. Eso es recibir la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Comprenderla, entenderla y recibirla, aceptarla. Sí, es lo primero que tenemos que hacer. No puedo ser cristiano si esta palabra ha llegado a mi vida y yo no la recibo. Sí, no puedo ser cristiano. No puedo graduarme de arquitecto si yo no recibo un conocimiento y luego me entregan un diploma. No podría hacerlo. ¿Sí? No podría ser un pastor si no tuviera un cartón que me acredite como pastor. Bueno, aunque el cartón no acredita a un pastor realmente, pero estoy dándome a entender. Así que lo primero que tenemos que entender es que un cristiano es una persona que ha ¿qué? Recibido la palabra del Señor. Ahora pregúntese, ¿usted ha recibido la palabra del Señor? ¿La ha aceptado? ¿La ha creído? Entonces, ¿qué es? Diga bienvenido, hermano, dígale, bienvenido. Eres cristiano, aleluya. Eres cristiano. Una buena noticia. Segundo, versículo 20. Ahora le hago otra pregunta. Hoy vamos a hacer muchas preguntas. ¿Las personas dejan de ser personas cuando se convierten a Cristo? ¿O llegan a la vida cristiana? No, ¿usted sigue siendo tan carnal? Me refiero en el sentido de que habita en este cuerpo de carne como antes. Si antes le daba sueño, ahora le va a dar menos sueño. Porque como ya no baila, ya no fuma, ya no toma, ya no sinvergüenza, pues le va a dar menos sueño. Pero sigue siendo humano. ¿Sí? Si antes le daba hambre, ahora le va a dar la misma hambre, hermano. ¿Sí? Si antes usted tenía deseos de ir al parque, cuando es cristiano le van a dar los mismos deseos, hermano. Y antes hasta más deseos. Ser cristiano no significa volverse ni extraterrestre, ni mojigato, ni levitar. Ser cristiano significa seguir siendo humano, pero con la palabra de Dios en mi corazón. Amén. Dígale a su vecino, sigue siendo humano, dígale, sigue siendo humano. Sigue siendo humano. Yo no conozco el primer cristiano que no sea humano ni que levite. Aunque algunos sí creen que levitan, ¿no? Pero realmente se están arrastrando realmente. Si quieres, córrete, Andrea. Tápela. Eso. Men, versículo 20. Segunda característica de un cristiano. Léalo, por favor. Pero había entre ellos unos varones en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Otra vez, mire. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, ¿qué hicieron? Hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Segunda característica del cristiano, ¿cuál es? Es una persona que comparte el mensaje recibido. ¿Sí o no? ¿Cuántos han recibido buenos regalos? Bendiciones. ¿Usted se queda callado? ¿Usted qué hace? Usted llama a su tío, llama a su primo, llama a su tía, llama a su cuñado. Eso ahora por el Face publicamos. Soy bendecido, tengo carro nuevo. Atentamente Wilson y Marcela. No, mentira, estoy molestando. ¿Sí? Pero cuando recibimos bendiciones, ¿qué hacemos? Las damos a conocer. O por lo menos en nuestra cara. Eso nos brillan los ojitos, ¿verdad? ¿Sí? Cuando recibimos el mensaje de Cristo, ¿qué es lo que tiene que hacer un cristiano? Anunciarlo. Compartirlo. ¿Sí? Compartirlo. Porque es la noticia más importante, la noticia más grande, y eso se nos sale por las venas. ¿Sí?
Cuando llegamos a nuestros familiares, eso se nos nota a leguas. Por eso a Carolina, cuando van de la casa y le dicen, Carolina, ¿usted qué tiene? Usted es diferente, usted es rara, ¿sí? Usted ya no es la misma de antes. ¿Qué tiene que decir Carolina? Yo recibí la palabra de Dios. ¿Y eso ha cambiado? Cuando Wilson va a su familia, dicen, Wilson, ¿usted ahora qué se junta? Usted ahora es diferente a los demás, usted ya no es el mismo de antes, ¿sí? ¿Qué tiene que decir Wilson? Yo recibí la palabra del Señor, y la palabra del Señor, como dijeron todos ustedes, me está cambiando, me está transformando, amén. Entonces pregúntale a su vecino, ¿estás compartiendo la palabra del Señor? ¿Estás compartiendo la palabra del Señor? Si le respondió que sí, dígale bienvenido, hermano, eres cristiano, ¿sí? Eres cristiano, hermano. Y compartimos las cosas de Dios de mil maneras, de mil maneras. Tercera característica de un cristiano. Versículo 23. Y dice la palabra, cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué hizo? Se regocijó. ¿Y qué más hizo? Y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran. La primera parte de este versículo. ¿Qué tiene un cristiano? La gracia de Dios. No es que usted se haya convertido en marciano. No. Es que usted ahora ¿qué tiene? La gracia de Dios. Eso es lo que hace que usted lo vean diferente. Seguimos siendo humanos, pero nos ven diferentes. ¿Qué tenemos? Dígale a su vecino, tú tienes la gracia del Señor. Dígale, hermano, dígale, en usted está la gracia del Señor, hermano. Sí. Somos como miquitos ante la sociedad. De cuando usted va a un zoológico, ¿usted en qué piensa? En micos, ¿verdad? En monos. Sí, y esa es la atracción, ¿cierto? Entonces nosotros somos como los miquitos de la sociedad. Todo el mundo nos mira porque tenemos la gracia de Dios. La presencia del Señor, ¿dónde está? En nosotros. Y eso es lo que hace que la gente quiera estar a nuestro lado, quiera hablar con nosotros, que incluso hasta lo llamen a usted para trabajar. Eso es la gracia de Dios. Que lo llamen a usted para hacer cosas. Porque ¿quién está con usted? La gracia de Dios. No es porque usted sea más, porque sea más inteligente, porque tenga frutos, porque es porque la gracia de Dios, ¿dónde está? En nosotros. Dígale a su vecino, ¿tienes la gracia de Dios? Bienvenido, hermano, eres cristiano. Ahora quiero preguntarle, ¿cuántos han experimentado la gracia de Dios? Te pongo un ejemplo. No sé, usted llega a pagar el recibo de cualquiera de los servicios públicos y usted ve esa cola eterna y de pronto se para el cajero, ya usted señor, venga. ¿Yo? Sí, usted venga. ¿Yo? Sí, usted mira para atrás. Pero ni soy anciano, ni traigo un niño. No, venga, siga y pague. ¿A cuándo le ha pasado? ¿Eso qué es? Entonces uno dice, ay, tan de buenas, ¿no? Ay, ¿será que le caí bien? Sí. ¿Se ve que tengo una falda muy cortica, una escota muy grande? No, ¿qué es? ¿Por qué será que en la empresa de nosotros, los hijos de Dios, nos llaman y nos felicitan? Bueno, pues buenos empleados también, ¿no? Y nos prometen cosas. ¿Por qué será? Que tenemos la gracia de Dios. ¿Amén? Siguiente característica, cuarta. En el mismo versículo. Damos de comienzo. Cuando llegó, mire ¿qué vieron? Fue lo primero que vieron. ¿Cuál fue la gracia de Dios en esa ciudad? Que los que no habían sido llamados a la salvación estaban siendo salvos. Porque los únicos que podían ser salvos eran los judíos. Y en Antioquía no había quien predicara y comenzaron a predicar y comenzó a extenderse el evangelio. Estaba la gracia de Dios ahí en medio de esa ciudad. Entonces sigue diciendo, y vieron la gracia de Dios y ellos se pusieron muy contentos. ¿Y qué hizo? Exhortó a todos. Pero ¿cuál fue la exhortación? Que permanecieran fieles. Cuarta característica de un cristiano: permanece fiel.
Ese fue el consejo que les dieron. Exhortar no es regañar, jamás de los jamases. Significado de exhortar significa ponerse en los zapatos del otro y decirle las cosas como si fuera uno mismo. Eso es exhortar. Exhortar con amor, con prudencia, con amor. No es regañar. Y el consejo que le dan ellos es que permanezcan fieles. Ahí es donde a veces se nos tuercen las de caminar. Porque permanecer y fidelidad como que nos cuesta, ¿no es cierto? Sí. Otra pregunta, ¿este año permanecimos en Cristo? ¿Todo el año realmente? Ahorita el 31 se puede pararse frente a su espejo y decir, bueno, don Daniel, vamos a hacer un examen de conciencia. Permaneció fiel todo el año y de pronto el espejo se voltea. ¿Sí? Dicen, sí. Bueno, don Daniel, usted fue fiel todo el año y el espejo empieza a voltear. Pero un cristiano es una persona que permanece fiel. Amén. Que a pesar de las circunstancias, de las luchas, de las pruebas, ¿dónde está? Firme. Como cantábamos hoy. Llévame, Señor, pegadito a tus brazos. Para permanecer fieles en Dios tenemos que estar agarrados del Señor. No hay otra manera. Sí. Yo no permanezco agarrado del Señor por la iglesia, ni por la banca, ni por el sonido, ni por el lugar. Permanezco agarrado del Señor porque Él es el que me da la fortaleza. Amén. Dígale a su vecino, agárrese del Señor, por favor. Versículo 26. Siguiente característica de un cristiano. ¿Cuántos están cumpliendo hasta ahora las que estamos diciendo? ¿La primera cuál es? Recibió. A ver, los que la han cumplido levanten su mano. Bueno. ¿La segunda cuál es? Una persona que comparte el evangelio. Si lo ha hecho, levante su mano, hermano. ¿Sí que ya empiezan a bajar los brazos? ¿La tercera cuál es? Los que tienen la gracia, Dios levanten su mano. Nos toca levantar pies y manos, ¿o yo? Sí, casi que aceptarnos así como las cucarachas. ¿Sí? Porque tenemos la misericordia de Dios, la gracia. ¿La otra cuál es? Los que han permanecido fieles. A ver, levanten su mano. Bueno. Como dice, ni lo alto ni lo bajo me apartará de la nada me podrá separar del amor de Dios. Ni la suegra, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir. Nada me podrá separar del amor de Dios. Amén. Quinta característica de un cristiano, versículo 26. ¿Qué dice? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Oiga, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Quinta característica del cristiano, ¿cuál es? Una persona que se congrega para aprender y enseñar el mensaje de Jesucristo. ¿Qué dije? ¿Es una qué? Persona que se congrega. ¿Qué estamos haciendo hoy? Con permanencia y fidelidad, ¿no? Que se congrega ¿para qué? Para aprender y para enseñar. Dentro de muy poco tiempo el hermano Wilson va a estar parado aquí, ¿no? Sí. Y el hermano Alex. Yo ahí sentado escuchando, ahí alimentando. Sí. Que se congrega. Mira, aprenda esto, iglesia. Cristiano que no se congrega no puede ser cristiano. No es posible bíblicamente, porque dice que somos el cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Unos son uñas y otros son mugres, pero todos están en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ojalá ninguno seamos del mugre de las uñas. ¿Sí? ¿Sí? Pero un cristiano sin congregarse no puede ser cristiano. Y una iglesia sin cristianos que se congreguen no es iglesia. Entonces, una característica del cristiano, ¿cuál es? Una persona que se congrega. Porque es una práctica cristiana. Yo no puedo decir que soy trabajador si no voy a trabajar a algún lado. ¿Cierto? Yo no puedo decir que soy policía
si no tengo uniforme? ¿Sí? Yo no puedo decir que soy carpintero si no tengo un taller de carpintería. Entonces lo que yo digo ser, debo practicarlo. ¿Amén? Hoy en día encontramos unos cristianos con unos pensamientos tan llevados de los cachos, ¿sí? Yo soy cristiano, estoy bien en paz con Dios, pero no necesito de una iglesia para congregarme. Eso es una mentira del diablo, porque la palabra dice, no deje de congregarse. Y aquí lo estamos viendo. Cuando los pastores llegaron a Antioquía, ¿qué encontraron? Un poco de gente congregada. ¿Sí? Reunidos. ¿En dónde? Ahí no dice. En una casa, en una cafetería, en un restaurante, en un potrero, donde sea. ¿Cómo estaban? Congregados. Dígale a su vecino, no deje de congregarse. No deje de congregarse. No deje de aprender. Y no deje de enseñar. Yo estoy que le doy turno aquí a más de uno. Créame. Estoy que le doy turno a más de uno. Hay más de uno que estaba ahí pidiendo pista. Bueno, siguiente característica del cristiano. Versículo 16. ¿Qué dice? Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Hay dos cosas. Cuando Juan dijo, ciertamente te bautizo en aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Sexta característica del cristiano, que tiene dos. La primera, ¿cuál es? Que es bautizado, como manda la palabra del Señor, por inmersión, donde el pastor lo coge y lo deja media hora ya, ¿sí? Lavando sus pecados. Y después de cuando ya lo ha morado, lo saca para que resucite. No, mentiras. No se bautiza, no, mentiras, no es así. Pero la sexta característica del cristiano da ese paso de obediencia. ¿El testimonio qué es? Un paso de obediencia. Mi testimonio al mundo de que yo he creído en Cristo, de que recibí la palabra, la acepté y la creí. Entonces, ese es el sello de mi vida cristiana. Como yo creí, como recibí la palabra, la acepté y la creo, entonces me mando bautizar. Ahora, ¿el bautismo salva a alguien? A nadie. ¿El bautismo perdona pecados? No. ¿El bautismo qué hace? Es un paso de obediencia. Hay quienes creen que porque se mandan bautizar van a alcanzar la gloria y van a levitar y los pecados se le van a ir y ya no van a tener tentaciones, y resulta que se bautizan y a los 8 días viene el cachón, los atropella y hasta ahí fue vida cristiana, porque tuvieron una percepción diferente de lo que es la vida o lo que es el bautismo. Amén. Entonces, ¿cuántos ya se bautizaron? Levanten la mano los que ya se bautizaron. Y los que no, pues estoy que me voy para Melgar. Bueno. Entonces, dijimos cuál era. El sexto. La otra característica del cristiano es una persona que cumple con el bautismo. Es un sacramento. ¿Sabe qué significa sacramento? Ordenanza. ¿Y para qué son las ordenanzas? Para cumplirlas. Para cumplirlas. Hay 3 sacramentos. ¿Se recuerdan cuáles son? El bautismo, el matrimonio y la Santa Cena. Fueron los que instituyó el Señor Jesús. Él no instituyó nada más. Bueno. La otra característica del cristiano, ¿cuál es? Según ese versículo. Vuelva a leerlo, por favor. ¿Qué fue lo que dijo Juan? Por Juan, cuando dijo, ciertamente les bautizo en agua, primera. Segunda, mas ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. La otra característica del cristiano es que ha recibido la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Y hay muchas evidencias o muchas maneras de darse uno cuenta cuando una persona ha sido llena del Espíritu Santo. Una de ellas es que su vida ha cambiado por completo. Por completo. Vuelvo y le digo, es humano, sigue siendo humano y seguirá siendo humano, pero su vida
Ha cambiado. Porque ¿quién obra ese cambio? El Espíritu Santo. Él es el que dice que el Espíritu Santo viene y dice que nos guiará a la verdad. Nos conducirá, nos dirá las cosas, nos hablará, nos aclarará. Otra evidencia es el hablar en lenguas. No es la única como se creía hace muchos años. Hay varias evidencias. Entonces, otra característica del cristiano es que es una persona llena del Espíritu Santo. Amén. Y eso es algo realmente maravilloso. Poder sentir la presencia de Dios en nuestras vidas y vivir con ella y mantenernos con ella. Amén. Yo leí un libro de un escritor que dice que él oraba mucho y él le pedía mucho al Espíritu Santo que así como a Pablo le dirigiera la vida. Y cuenta él en su libro que el Señor le mostró, el Espíritu Santo le dijo que dentro de X le dijo el día, la fecha y la hora en que la suegra o el suegro iba a morir. Y él sabía que su esposa era muy, muy apegada. No recuerdo cuál de los dos. Y él no hallaba cómo decirle, mi amor, dentro de 3 años, a las 5 de la tarde, vas a quedar huérfana. Y cuenta muchos testimonios donde él dice que el Espíritu Santo le decía las cosas. Y con nosotros él también lo puede hacer. Amén. Tenemos es que, como cantábamos hoy, abre mis ojos, oh Cristo, y que el Espíritu Santo nos diga qué hacer y qué no hacer. Amén. Usted va a montar un negocio, Espíritu Santo, ¿puedo o no puedo? Usted que está más arriba, sí que puede ver las cosas, ¿sí? Dígame si sí o si no. Pero tengamos el suficiente oído, suficientes ojos para ver las señales que nos manda el Señor. Amén. Siguiente característica. Oiga, son hartas, ¿no? ¿Hemos cumplido la mayoría? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué somos? Cristianos. Bueno. Por favor, a partir de hoy sea mejor cristiano. Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, ¿qué hicieron? Callaron. ¿Y qué más? Diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Oiga eso. ¿Quién da el arrepentimiento? Usted no es cristiano porque usted buscó a Dios. Usted es cristiano porque Dios lo buscó a usted. La salvación proviene del cielo, no de la tierra. Es mentira que nosotros buscamos a Dios. Dios nos busca a nosotros. Si fuera cierto que la gente busca a Dios, todos los domingos, todas las iglesias del mundo estarían, no cabríamos en ninguna iglesia de ninguna religión. Pero así como la nuestra, como la católica, como cualquier otra, hoy las iglesias están a medio llenar, porque la gente no busca de Dios. Pero usted le pregunta, ¿es cristiano? ¿Y qué dice? Sí. ¿Es católico? Pues, pero por supuesto. ¿Es mormón? No, todo el mundo dice hacer muchas cosas. Pero en el momento de la práctica, nos damos cuenta que las cosas no son como son. Entonces, otra característica del cristiano, lo que le ocurrió a esos gentiles, Dios los llamó a ¿qué? Arrepentimiento. Es Dios quien nos llama, es Dios quien nos busca y con la presencia del Espíritu Santo nos hace volvernos personas arrepentidas. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Cuántos ayer dijeron una mentira? Levanten la mano. Sí, pura sinceridad. ¿O cuántos ayer se machucaron y dijeron ¡Gloria a Dios! ¿Sí? ¿A cuántos se les partió la escoba y dijeron ¡Aleluya! Vamos a comprar escoba nueva. ¿Sí? O los que manejamos nos cerraron y Dios te bendiga, conductor. ¿Cierto? No, hermano. ¿Cierto que no? O de pronto la esposita les llevó el plato de sopa y estaba frío. Y usted dijo, gracias por ese plato de hielo, Señor, gracias. No, pegamos un berrinche. ¿Cierto? Y ahí es donde tenemos que entrar a actuar, ¿qué? El arrepentimiento. Pero arrepentimiento no es, ay, yo dije una grosería,
qué pena con papito Dios. ¿Sí? Ay, me quedé con las vueltas del bus. ¿Sí? Eso no es arrepentimiento, eso es mojigatería. ¿Sí? Eso es remordimiento. ¿Sí? No. Arrepentimiento tiene 4 pasos. El primero, ¿cuál es? La de mis estudiantes de escuela de formación. Reconocer que somos pecadores. Segundo paso de arrepentimiento. Confesar mi pecado. Señor, te confieso que me robé las vueltas en el bus. Eso es confesar. ¿Sí? Señor, te confieso que al conductor del taxi le dije hasta Pesos de Enjalma. Eso es confesar. ¿Sí? Pero nuestras confesiones cristianas, Señor, perdona mis pecados, amén. No, eso no es confesar. Confesar es... Ustedes mejor que nadie saben qué es confesar, porque ustedes todos fueron católicos y bueno, yo no fui católico nunca. Entonces yo no sé qué es confesar. Ir a hacerlo, ustedes sí lo saben. La mayoría, pues. Tercer paso del arrepentimiento, ¿cuál es? Pedir perdón. Señor, yo confieso que esta mañana me machuqué y dije, te pido que me perdone. ¿Se da cuenta que es diferente? Perdóname. Y cuarta característica del arrepentimiento, dejar el pecado. Señor, a partir de hoy de mi boquita no va a salir sino alabanzas. Cuando me cierren por la calle voy a decir aleluya. Cuando me machuque voy a decir gloria a Dios. Sí. Cuando los creyentes me echen el carro por encima voy a decir Dios lo bendiga y lo prospere. Eso es dejar el pecado. Entonces el arrepentimiento tiene 4 cosas. ¿Quién pone eso en nuestra vida? Dios. Amén. Y Dios en cada uno ya lo puso. Nos llamó para qué? Arrepentimiento. ¿Y ese arrepentimiento qué da? ¿Qué produce? Vida. Produce sanidad. Produce bienestar. ¿Vamos bien? Versículo 18. Séptima característica del cristiano. Mentiras. Eso es lo que estábamos diciendo. Permítame resumirle todo lo que he dicho en 5 cosas, 5 características del cristiano. Primera, tiene el amor de Dios en su vida. Esa es la primera característica, tener el amor de Dios en su vida. Segunda característica, o el resumen, tiene el gozo de la salvación. ¿Cuántos se gozan de ser salvos? Amén. Es lo mejor regalo que uno puede recibir. Tercera característica, o tercer resumen, tiene el conocimiento de Dios. ¿Cuánta gente lee la Biblia y no la entiende? Está velada para ellos, no entienden ni papa, hermano, pero la leen. ¿Y usted que no la lee? ¿La entiende? O que medio la lee, sí, o que se la enseña, pero usted la... Muchísimas cosas. Todo eso nos lo ha dado ¿quién? Dios. El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sirvamos en la obra del Señor. Otro resumen de esto que hemos dicho es, oiga, tiene la responsabilidad otorgada por Dios para hacer que su evangelio se extienda. ¿Quiénes son los responsables de hacer que el evangelio se extienda? Nosotros. No son los ángeles, no son los muertitos. ¿Sí? ¿Somos? Nosotros. Porque eso fue la oración del rico y Lázaro, ¿no? ¿Qué dijo el rico? Levantó los ojos desde el Hades y vio a Abraham y ¿qué dijo? Que resucitara a alguien para que fuera a predicar. ¿Y qué le dijo Abraham? ¿Al muertito? Muertito. El vivo al hoyo, ¿cómo es? El muerto al hoyo y el vivo al baile. Entonces, ¿su baile cuál es, hermano? Predicar. ¿Sí? Compartir el evangelio del Señor. Esa es nuestra enorme y grandísima responsabilidad. ¿Amén? Tercer punto. Yo no sé en cuál voz pero yo voy en el tercero. ¿Qué soy? Pregúntale a su vecino, ¿qué soy? ¿Qué soy? O pregúntale a usted mismo, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿O quién soy? Y pregúntale a su vecino, ¿quién eres? Hablando del tema, ¿no? Entonces yo puedo preguntarle 3 cosas. Hay no creyentes, hay creyentes y hay simpatizantes en la iglesia.
o en la sociedad. Los no creyentes o los no cristianos, los cristianos y los simpatizantes. ¿Quién es el no creyente? Es aquella persona que no ha creído en el mensaje que recibió. Lo recibió, pero no creyó. Ese es el no creyente. O el no creyente es el que en su vida jamás le han explicado el mensaje de salvación. Jamás. ¿Sí? Y la tierra está inundada de ese tipo de personas. Algunos dicen que ya todo el mundo escuchó el mensaje de salvación. Carreta, hermano. Carreta. La gente ha visto a los cristianos, ha escuchado muchas cosas, pero escuchar el mensaje de salvación es una cosa diferente. Entonces, el no cristiano, les repito, es aquel que ha recibido la palabra, pero no la creyó, o sus ojos no fueron abiertos. ¿Quién le abrió los ojos? Dios. O sencillamente nunca ha escuchado. Ese es el no cristiano. ¿Usted aplica en ese? No es cierto. Ninguno de ustedes aplica. ¿Cuál es el siguiente? El cristiano. ¿Cuál es el cristiano? El que hemos hablado hoy. Sí. ¿Y el otro cuál es? ¿Cuál es el simpatizante? El que recibió la palabra, la entendió, sabe que es la verdad, pero no la acepta. Y entonces anda como los micos, de rama en rama y de palo en palo, por los laditos. Ay, sí, a mí me gusta la vida cristiana. Yo voy a la iglesia, pero yo no me comprometo. ¿Sí? Yo cumplo con dar el diezmito ahí, sí, como para que el Señor no se ponga bravo. ¿Sí? Yo leo la Biblia ahí, ¿sí? Yo en la semana pongo una horita, una emisora cristiana. Ese es el simpatizante, el que ni fu ni fa. ¿Sí? Que viene y hace coquitos y se va. Entonces le pregunto, ¿cuál de los tres está usted? ¿El no creyente, el creyente o el simpatizante? Y en Apocalipsis dice, es mejor que seas o tibio, o frío o caliente, pero no tibio. Porque dice la Biblia que a los tibios, oiga, ¿usted quiere ser vómito de Dios? Pues dice que a los tibios Dios los vomitará de su boca. O seamos o no seamos. Tengamos los pantalones de decir no y punto. No va a ser cristiano. Ah, bueno, ya, no es. O tenga los pantalones de decir voy a ser cristiano. Y no hay por las ramas, ¿sí? Aquí en la iglesia levanta las manos, se cuelga el bombillo, hace flifla, hace de todo, ¿sí? Y entre semana hace también de todo por fuera. ¿Eso qué es? Simpatizante, ¿sí? Es el mismo cristiano, entre comillas, que peca y hace ay, forniqué un poquito, ¿sí? Ay, me estoy robando de los esferos de la oficina. Ay. O el que se dice, ay, es que Dios sabe. Ay, es que Dios conoce mi corazón. Claro que lo conoce. Pero esos son paños de agua tibia. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Isaías 55, 6. Y termino con esto. Vuelvo al comienzo. Le pregunto entonces, hermano, ¿qué va a hacer con su vida cristiana? Isaías 55. Hermana Flor, ¿qué va a hacer con su vida cristiana? Hermano Alex, ¿qué va a hacer con su vida cristiana? Hermana Carolina, ¿qué va a hacer con su vida cristiana? Tía Elsa, Andrea, hermana Rosalba, Wilson, Marcela, mi papá y mamá, hermana Gladys, hermana Luz, yo y los que no vinieron. ¿Qué va a hacer con su vida cristiana? ¿Qué hay que hacer con nuestra vida cristiana? ¿Qué va a hacer usted con ese canasto? Llenarlo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. Vamos a mirar varias características. Isaías 55, 6 al 8. 55. Está donde no era.
Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Ojo, 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. ¿Quién dijo eso? ¿Qué tenemos que hacer con nuestra vida cristiana? Uno, buscarla. Ya que usted, Dios lo llamó y entendió el plan de salvación y comprende qué tiene que hacer ahora. Pues buscar. Ahora sí, ya lo encontraron, ahora busque. Ahora comience a llenar su canasto, hermano. O sígalo llenando, pues. Yo, el viernes, bueno, esta semana, estoy orando un poquito más, como 5 minutos más que costumbre. Y entonces estaba orando al Señor por todos ustedes, por él y por otra persona. Y Señor, mira a esa persona, y pídale. Sí, mire cómo ha cambiado, mire lo que ha hecho. Y con el Señor me trae a mi corazón y me dice, ella cambió tanto, porque dejó la oración y dejó la lectura. ¿Su canasto qué hizo? Lo volteó. ¿Y ahora de qué está lleno su canasto? ¿Y eso le pasa al cristiano? Que deja de orar y que deja de leer la Biblia. Literalmente, voltea el canasto y comienza a llenarse de las cosas del mundo. Y entonces es más fácil ver la televisión. Es más fácil irme para el parque, es más fácil irme para el cine, es más fácil quedarme en la casa, es más fácil inventarme un plan. ¿Sí? Porque las cosas de Dios ya no me interesan. Y Isaías es claro, dice, buscadlo. Pero ¿cuándo hay que buscarlo? Mira cómo dice, oiga, llegará un momento en que la gente querrá buscar de Dios y ya no habrá oportunidad. Ya el Señor estará como el arca de Noé en el cielo con las puertas cerradas. No habrá lamento que valga la pena. Buscarle en tanto que está cercano. ¿Qué más tenemos que hacer con nuestra vida cristiana? Lucas 2:40. Aunque es muy largo, el 52. El versículo clave que dice ahí, y el niño crecía y se fortalecía ¿en qué? En sabiduría y en conocimiento. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Si Jesús es Dios, siendo humano, vino a esta tierra y se fortalecía y crecía en conocimiento y en sabiduría, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestra vida cristiana? Crecer, avanzar en la vida cristiana. Yo no puedo quedarme en el mismo estado. Ahora mírese para atrás. ¿Cuánto hace que llegó usted a la vida cristiana? 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Mírese usted. Cuando llegó a nuestra iglesia por primera vez o les pedí que usted por primera vez, mírese hoy. ¿Ha avanzado? ¿Ha crecido? O ahí voy, pastor. Cargo el canasto nomás. Pero ¿qué tenemos que hacer con nuestra vida cristiana? Avanzar, crecer. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Mediante la relación personal con Dios. Amén. De otra manera, con la sana convivencia con los demás integrantes de la familia de Dios. ¿Para qué son las familias? Para apoyarse. ¿Y entre nosotros qué somos? La familia de Cristo. ¿Cuál es nuestra labor? ¿Cuál es nuestro deber? Apoyarnos. Hablando de apoyo, la misionera les mandó muchísimas gracias y muchísimas saludes. ¿Sí? Se lograron reunir 300,000 pesitos. Bendito el Señor. ¿Sí? Claro, entre nosotros y otras personas. Eso es ser una familia de Dios. Buscar al que está necesitado y extenderle la mano.
¿Cómo más avanzamos en el crecimiento de la vida cristiana? Siendo capacitados y formados por un pastor. Si nos gusta, bien, y si no, esa es la verdad. Dios puso en cada iglesia, Dios que puso un pastor, una guía, un director espiritual, y los demás somos llamados a ¿qué? A recibir capacitación por esa persona. Amén. Hechos 11:21. ¿Qué vas a hacer con tu vida cristiana? Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba ¿con quién? Con ellos. Mire. Lea despacito. Otra vez. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Y qué ocurría? Gran número se convirtió. ¿Por qué se convirtieron? No, ahí dice la respuesta. ¿Por qué gran número de gente se convirtió? Porque la mano del Señor estaba con ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Pues hablar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestra vida cristiana? Manifestar la vida de Cristo que tenemos ahora. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? ¿Qué tiene que hacer? Manifiéstela. Hable. Sí. Háblele a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos. Usted cumpla con hablar. ¿Quién es el que convierte? Es que yo predico y no se convierten. Es que no es por su predicación. Acuérdense que la salvación, ¿de dónde viene? Del cielo. Yo doy la palabra. Y de Dios depende si esa persona la recibe. Pero mi labor, ¿cuál es? Hablar. Hablar de Cristo. ¿Queremos que nuestra iglesia crezca y avance? ¿Qué tenemos que hacer? Hablar de Cristo. ¿Sí? Hablar de Cristo. No hay otra. ¿Sí? No vamos a hacer conciertos para llenar la iglesia, porque eso no es bíblico. No vamos a hacer chocolatadas, ¿sí? Porque así no se llenan las iglesias. No vamos a jugar al amigo secreto, porque así no se llenan las iglesias. Las iglesias se llenan escuchando el mensaje de Dios. Ahora, que hagamos una actividad para evangelizar es diferente. Amén. Vamos terminando. Hechos 11:29. ¿Qué vas a hacer con tu vida cristiana? Entonces los discípulos, ¿se entiende eso? Mire, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, mire, ¿qué hizo? Determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea. Si usted lee el versículo anterior, dice que vino un profeta de Dios y les dijo que en esa ciudad iban a aguantar hambre, iban a pasar necesidades sus hermanos en Cristo. ¿Y qué hizo la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia? Miren lo que es el versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía. No dice a lo que le sobraba. No dice a la abundancia. Dice lo que tenía. Y no estoy hablando de plata. ¿Qué tiene usted? Entonces, ¿sabes que yo no tengo nada? No, todos tenemos. ¿Cuántos tienen ya conocimiento de Dios? ¿Tiene algo? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Entonces no tiene nada, ¿cierto? ¿Cuántos tienen una Biblia en su casa? La tenemos. ¿Sí? ¿Cuántos tenemos la salvación? ¿Cuántas cosas nos ha dado el Señor? ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? De lo que
tenían. Claro, aquí está hablando de plata, ¿sí? Obviamente. Pero lo que yo quiero llevarlos es, de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado, podemos dar. Si usted no tiene mucho conocimiento, pues el conocimiento que tiene, enséñalo. Sí, es sencillo. Si usted su fe le alcanza para sanar dolor de cabeza, pues ore por los que tienen dolor de cabeza. Si su fe le alcanza para que nazcan piernas y manos, pues ore por todos los mancos y los cojos. ¿Serio, hermano? De lo que usted tiene. Entonces, de lo que tengo. ¿Qué fue lo que dijo Pedro cuando salieron del templo o llegaron al templo? Encuentran el pordiosero pidiendo plata de enfermo, y ¿qué le dijo el apóstol Pedro que iba a ir? No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Usted va por la calle y ve una persona, un indigente cojo, y usted le dice lo que dijo Pedro. No tengo ni oro ni plata, en el nombre del Señor, levántese. ¿Seremos capaces de hacer eso? ¿Usted qué tiene? Muchas cosas de Dios. Entonces, eso que tenemos, debemos ponerlo en servicio para el Señor. ¿Y qué es servir a Dios? Servir al prójimo. Servir a Dios es servir al prójimo. No hay otra manera de servir a Dios, hermano. Acuérdense lo que el mismo Jesús dijo. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Tuve hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me vestiste. Y nosotros oramos, Señor, úsame, úsame. Y el vecino con la barriga desocupada. Y nosotros botamos la comida, ¿sí? Refunfuñamos por el arrocito, por el pollito, ¿sí? Comemos como príncipes. Y yo no. Pues muchos sí, otros no, afortunadamente. ¿Servir a Dios qué es? Servir al prójimo. Amén. Eso es servir a Dios. Eso es ser cristiano. Yo les he enseñado a ustedes que si nuestro hermano Jorge tiene hambre, ¿qué tenemos que hacer? Si no lo hacemos, hemos perdido el año, hermano. Hemos perdido el año. Si yo sé que la hermana de él está en la tribulación y me hago el desentendido, ¿qué hice? Perdí el año. Mi vida cristiana, ¿dónde la eché? En la basura. Si yo sé que el hermano Wilson no tiene que comer y me hago el desentendido, ¿qué hice con mi vida cristiana? Cogí el canasto y lo vacié. Porque eso es la vida cristiana. Servir a quienes? A los demás. Amén. ¿Cuál es el verdadero ayuno según Isaías 58? ¿Sabe cuál es el verdadero ayuno? Según Isaías 58. Hacer mi desayuno. Lea todo capítulo. Hacer mi desayuno. No comérmelo y ir a entregarlo. Lea el capítulo completo. Ese es el verdadero ayuno. Pero nosotros ¿qué hacemos? Nos lo guardamos. Y decimos, un día más nos va a alcanzar la leche. ¿Y qué dice la Biblia? El verdadero ayuno es ese. Cocínelo, prepárelo, huélalo, ¿sí? Y vaya buscando lo que no tiene que comer. El hermano Alejandro nos contaba esa historia, ¿no? Que en su iglesia cuando creció, hacían unas olladas de comida terriblemente grandes y todo el mundo con el estómago desocupado y con ese hambre, y después de que estaba ya listas, cargando la olla para ir a darle comer un poco de gente. Eso es el verdadero ayuno, hermano. Vamos terminando. Ya estamos terminando. Cierro mi Biblia porque si no se... Quinto punto. Yo voy en el quinto, yo no sé los que están apuntando, ya van como en el 50. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo vas a vivir tu vida cristiana? Primero, vivir las 2 horas a la semana. ¿Sí me puedo entender? Nos hemos convertido en cristianos cada 8. Cada 8 días vamos a la iglesia.
Únicamente cantamos en la iglesia. Únicamente oramos en la iglesia. Únicamente leemos la Biblia en la iglesia. Únicamente escuchamos la palabra de Dios en la iglesia. 2 horas a la semana. Y si por alguna circunstancia el domingo no pude venir, 15 días. Sí. Y si de pronto a los 15 amanecí con migraña espiritual y no vine, entonces, ¿cómo la va a vivir? No pretenda llenar su canasto viniendo un día a la semana. O bueno, los que son juiciosos y vienen miércoles, viernes y domingo. ¿Sí? Pero eso no es suficiente. No es suficiente. Este canasto tenemos que llenarlo todos los días. Todos los días hay que llenarlo. ¿Con qué? Con palabra y con oración, hermano. Para que las paticas no se nos vayan a torcer. Para que nuestra mente no se vaya a corromper. Para que nuestro espíritu no se vaya a enfriar. Todos los días. Dígale a su vecino, llene ese bendito canasto todos los días. ¿Cómo vas a vivir tu vida cristiana? Segundo, escondiéndola. Yo recuerdo cuando tenía 14 años, que era un Hermógenes, sí. Él no tenía canasto, él tenía un costal. Peor todavía, hermano. Y entonces me decía, vamos a hacer mercado. Y las primeras veces, yo pensaba que él se iba a echar el costal al hombro. ¿Sí? Entonces yo esperaba que me entregara las moras y los tomates. ¡Vaya sorpresa! El señor Hermógenes agarraba de las moras y los tomates y para la casita. Y yo quedaba en el supermercado como, ¿sí? ¿Y esto qué fue? Y él arrancaba adelante, ¿no? Con pena o sin pena, ¿qué me tocaba hacer? Échenme el bendito bulto al hombro y llega hasta la casa. ¿Me diera pena o no me diera pena? Y ahí por la cuadra de don Antonio vivía una china que me gustaba harto, que era de la iglesia. Se llama Miriam. Fue mi primer traguita. Yo decía, ¿qué tal que Miriam se asome por la ventana y me vea con el bulto al hombro? Yo pasaba, mire, yo me angustiaba. ¿Pero qué hacía? Da la vuelta. Pasar la vergüenza, echarme el bulto al hombro y esas paticas ahí se corre para la casa. ¿Qué va a hacer con su vida cristiana? ¿La va a esconder? ¿Se va a avergonzar de hacer lo que es y decir lo que dice hacer? Cuando llegan sus familiares y le tienen alabanzas, ¿usted qué hace? ¿Le sube o le baja o lo paga? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida cristiana? ¿Cómo la vamos a vivir? Dice la Biblia que el que niegue al Señor, cuando llegue al cielo, el Señor va a decir exactamente lo mismo. ¿Tú me negaste? No te conozco. Tercero, nuestra vida cristiana debemos vivirla con pasión. Con pasión, hermano. Así como hay hinchas de millos que se hacen matar por su equipo, ellos los conocen. Hágase matar por quién. Los que vieron mi Face esta semana, que el viernes jueves publiqué la masacre que ocurrió en Siria. Estaban en culto 45 personas. Llegaron los musulmanes y a todos los acribillaron. Y no les bastó acribillarlos, sino que sacaron sus machetes y a muchos los partieron en pedazos. Y muestran a mi Face, ahí está. Yo el jueves trabajé toda la mañana con mi corazón destrozado, viendo esas fotos, leyendo el reportaje. Y nosotros vivimos un cristianismo tan mediocre, tan simple, tan lleno de falacias, ¿sí? Pidiendo una cantidad de cosas que se van a acabar, ¿sí? Pero esos hermanos nuestros en Cristo que están en el Medio Oriente están literalmente muriendo. En la India están quemando a los cristianos vivos, los sacan del culto y los rodean con toda la gente que cree en el Islam y los queman vivos. ¿Ellos qué piden? ¿Carro? ¿Casa? ¿Becas? Ellos piden la misericordia de Dios. Y son gente humilde. ¿Se da cuenta del cristianismo que estamos viviendo nosotros? Un cristianismo de cosas superficiales. Y lo último,
¿qué vamos a hacer con nuestra vida cristiana? Hacer que muchos la conozcan. Amén. Lo que usted tiene no es para usted, es para que sus suegros conozcan de Cristo, que sus cuñados conozcan de Cristo, que su familia conozca de Cristo. Usted dedíquese a ¿qué? A hablar. Que ahí para adelante la obra, ¿quién la hace? El Señor. ¿Usted quiere que su familia esté aquí? Vaya, predíqueles. De lo contrario, no van a llegar. ¿Sí? ¿Quiere que sus amigos estén aquí? Muéstrese cristiano y hábleles de Cristo. Y entonces la gente va a decir, ay, eso como que es verdad. Ese Wilson que tiene, mire ese Wilson. Desde que se casó con la Marcela, eso, ¿cómo ha cambiado? ¿Sí? ¿Será que la Marcela lo cambió? No fue la Marcela. Y mucho menos la suegra. ¿Quién fue? Dios. ¿Amén? Sí. Ese Alex, ¿cómo ha cambiado? Esa Carolina es buena esposa. No. Bueno, sí, pero no. ¿Quién fue el que lo cambió? Dios. ¿Amén? Dios. Cuando la familia Carolina dice, ¡ay, esa Carolina cómo ha cambiado! ¿Cómo era de terrible cuando era soltera? ¿El matrimonio cómo le sentó? No. Lo que le sentó, ¿qué fue? Dios. ¿Amén? Dice mi prima, mi mamá cómo cambió. ¿Sí? Era el coco de la casa, digo ejemplo, ¿no? ¿Sí? Pero desde que conoció a Cristo, ya no es el coco, es una guanábana, nos la queremos comer a mordiscos. ¿Sí? Pero ¿quién hace eso? El Señor. ¿Amén? Vamos a orar y digámosle al Señor que nos ayude a ser verdaderos y buenos cristianos. Amén. Eso es lo que necesitamos. Colóquese. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos habla. Tu palabra nos enseña, Señor. Tu palabra nos muestra cuál es el verdadero camino, Señor. Cierra sus ojos y mediten lo que hemos hablado hoy. Espíritu Santo, tú me diste esta palabra, Señor. Señor, que cada uno de mis hermanos hoy, Señor, pueda entender y comprender, Señor, lo que tú nos has dado, Señor. Señor, tú conoces la vida de cada uno de nosotros, Señor. Tú mejor que nadie sabes, Señor, si realmente somos lo que decimos ser, Señor. Porque dice tu palabra que tú escudriñas hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Yo en Jesús te puede orar como oró David, dijo, escudriña mis pensamientos, escudriña mi corazón y ves en mí hay caminos de perversidad, Señor, y guíame al camino eterno, Señor. Necesitamos ser cambiados, transformados, Señor. Necesitamos eso en nuestras vidas, Señor. Lo necesitamos, Señor, lo necesitamos, Señor, lo necesitamos. Sigo orando, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, por hablarnos, Señor amado, gracias. Gracias por convencernos, Señor amado, gracias. Gracias por mostrarnos, Señor, el camino, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor amado, ese camino de vida eterna, Señor amado, que es tu palabra, Dios, gracias. Gracias te damos, Señor amado, gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Señor, perdónanos. Perdónanos porque muchas veces no nos portamos como cristianos, Señor. No nos portamos como tú nos pides que nos portemos, Señor amado. Muchas veces decimos ser lo que no somos, Señor. Muchas veces nuestra vida se basa en solamente querer.
pero pocas veces nuestra vida se basa en el hacer, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos con tu presencia, Señor. Señor, llénanos con la presencia maravillosa de tu Espíritu Santo. Padre, que aquí todos seamos, Señor, invadidos por la unción y el poder del Espíritu Santo, Señor amado. Que cada uno de nosotros experimentemos esa llenura de tu Espíritu Santo. Que tu presencia arda en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor amado, te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Llénanos con tu presencia, Señor. Llénanos con tu presencia, Señor. Levante sus manos y dígale, Señor, yo necesito ser lleno de tu presencia, Señor. Yo necesito que mi vida sea restaurada por completo, Señor. Yo necesito, Señor, que mi vida sea restaurada, Señor. Dígaselo ahí con todo su corazón, con todo su deseo, Señor. Yo necesito, Señor, de tu fuego en mi vida, Dios. Necesito tu fuego en mi vida, Señor. Te quiero servir, te quiero seguir, Señor. Quiero ser un verdadero cristiano, Señor. Quiero ser ejemplo en mi familia, quiero ser ejemplo en mi sociedad, quiero ser ejemplo tuyo en el trabajo, Señor. A veces, Señor, la carne nos juega doble, Señor. Nos debilitamos, fallamos, nos equivocamos, Señor. Pero aquí estamos pidiendo tu socorro, Señor. Pidiendo tu misericordia, Señor. Trae en esta mañana, Señor, restauración espiritual. Trae, por favor, convencimiento, Señor, a que lo necesita, Dios. Que a partir de hoy, Señor, nuestras prácticas cristianas sean reales, sean genuinas, sean verdaderas. Que lo que sentimos aquí en la iglesia, Señor, tu presencia preciosa y hermosa, lo llevemos afuera a la calle, Señor. Podamos cumplir lo que dice tu palabra, Señor. Gracias te damos. Ore por la persona que está a su lado, dígale, Señor, usa a mi hermano. Abrácelo, tómelo de la mano y dígale, Señor, úsalo. Usa a mi hermano, Señor. Usa sus manos, usa su boca, usa su vida, usa todo su ser, Señor. Úsalo en el trabajo, úsalo en la casa, úsalo en la calle, úsalo, Señor. Revístelo con tu preciosa presencia, Señor. Revístelo, Señor amado, a cada uno, Señor. Revístelo, Señor amado, revístelo, Jesús. Gracias te damos, Señor.